Como lo anunciábamos al comienzo del programa, nos acompaña el doctor Guillermo Blüchermann y Julián Bernatene. Está presentando el doctor Blüchermann el libro 1894, Proa a la ilusión, que narra la historia de su familia y de 230 personas que se embarcaron en el buque Orione hacia la Argentina en esa fecha, ¿no? Y que, como decíamos, nos conecta con la historia de nuestro país y de la inmigración y de esa mezcla de culturas de la que resultamos los argentinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Constanza. Gracias. Sí, la verdad es que este libro es el proceso de 24 años más o menos de recolectar información sobre mi familia. Yo soy genealogista, además de cirujano plástico, y fui recolectando noticias, papeles que me daba un primo en Brasil, otro que me dio otro pariente en Alemania, y con todo ese bagaje de información tenía un archivo que iba creciendo, pero este año hablé con Gabriel Rosenson, mi editor, y le dije, son 130 años de la llegada de ellos al país, quiero escribir el libro. Ajá. Entonces ahí parió, como diría mi padre, este libro de mis entrañas. Bueno, ¿y cómo comenzó? ¿Por qué ese, bueno, el interés lo tenemos todos, ¿no? Pero no todos investigamos. Bueno, empecé cuando mi padre se había hecho un bypass. Ahí nos sentamos con mi mamá en el 2001 a hacer el árbol genealógico de cada una de las ramas de la familia. Y un año después visitamos un pueblito en Entre Ríos que se llama Domínguez, donde había nacido mi abuela, que en realidad había nacido en Rumania, pero vino con 5 meses, entonces ella decía que había nacido ahí. Y en la casa al lado era el museo, es actualmente el Museo de las Colonias Judías. El director, Chuja, abrió un libro y me sacó la hoja de llegada del Orione, claro, a Concepción del Uruguay. Y ahí se me despertó la inquietud de investigar cómo había sido este viaje, de dónde habían venido. Por suerte tengo la posibilidad de viajar mucho y llegué al pueblito de donde salió mi chocno en 1894. Él era zapatero, se había instalado ahí en 1810, después de caminar 1600 kilómetros desde su lugar natal, que era en Curlandia, en el norte, lo que actualmente es Latvia o Letonia. Caminaron 1600 kilómetros, se instalaron ahí y se dedicó a la zapatería. Era zapatero y agricultor. Ajá. Así que muy lejos no caí yo, que también trabajé estirando cuero toda mi vida. Así que, bueno. Y el problema cuando empezamos con el editor era que la calidad de las iconografías, las fotografías, eran muy malas, no había ninguna específica del Orione navegando en el mar. Claro. Y ahí me conecté con mi amigo acá de la vida, Julián, con el cual ideamos transformar esas viejas fotografías primitivas en obras de arte realizadas con tierra que yo traje de Ucrania específicamente para esto. Claro, bueno, y Julián, ¿cómo fue este acercamiento y qué te generó la propuesta de Guillermo? Bueno, como dice Guillermo, son más de 20 años que nos conocemos. Yo lo conocí en una exposición relacionada a la medicina, Expo Medical, y inmediatamente surgió una amistad y me permitió verlo trabajar. Yo siempre estos 20 años estuve dibujando personas trabajando en el ámbito hospitalario, ¿no? En quirófano específicamente. Entonces, después de tanto trabajo, tomé este proyecto como si fuese un proyecto personal, me encantó. Como dijiste vos al comienzo, nos sentimos identificados porque en esta epopeya familiar que es lo que hicieron los Blüchermann, nos identificamos muchos argentinos, claro, con una historia similar. Claro, claro. Y trabajaste con la tierra que trajo de Ucrania, decía, ¿no? También ya veníamos haciendo cosas porque cuando entrábamos al quirófano teníamos que usar los materiales del quirófano para respetar las normas de bioseguridad, ¿no? Ajá. Entonces usábamos para hacer acuarelas, pinturas, el azul de metileno, el yodo,
los marcadores quirúrgicos que él usa para dibujar sobre las pacientes y sobre los papeles también estériles. Y de ahí surgió la idea de utilizar materiales no convencionales en la realización de las obras. Ajá. Guillermo hace como si fuese un proceso de devolución, digo yo. Porque cuando nos despedimos de un ser querido, arrojamos un puñado de tierra, con todo lo que eso significa, ¿no? Sí. Entonces Guillermo está haciendo un trabajo a la inversa. Va a los lugares donde están donde vienen sus antepasados, toma un puñado de tierra y lo trae para que cobren vida en los dibujos. Bueno, yo pensaba un poco eso, ¿no? Este ir hacia el lugar también, así como han venido muchos en ese caso, colonos o inmigrantes a nuestro país, también luego ha habido un regreso a los lugares de origen, o por ejemplo, bueno, mucha gente se fue a vivir a Israel. ¿Cómo es ese regresar para volver a la Argentina? ¿Cómo se vuelve después? Sí. Es decir, yo siempre digo que tenían mucho valor para cruzar el océano en esa época. Quiere decir que eso está en nuestros genes. Y eso hizo que la familia Blüchermann, de 2 personas que vinieron acá, actualmente somos más de 670 personas, 30% en la Argentina, 30% en Israel, 30% en Brasil y el resto en algunos otros países del mundo. Pero ese alma viajera y de aventura, sin duda está en la genética. Y bueno, al volver a los lugares, tuve la suerte de ir a los 4 lugares de donde eran mis abuelos y mis bisabuelos, hace que realmente uno se sienta que cerró el círculo. Y también tuve la oportunidad de dar conferencias de lugares donde nos echaron, que era como decir, acá estoy y acá volvimos y existimos, vivimos. Porque en mi familia tengo el documento que dice que sale de Rusia para nunca más volver. Ajá. Estaba prohibido volver a Rusia, eran directamente apátridas y no tenían ninguna protección consular acá en la Argentina. Claro, eso también les complicaba la llegada a cualquier país en realidad, ¿no? Seguro. Por eso estuvieron acá los primeros años hasta que surgió la posibilidad y volvió la emigración. Antes de venir los judíos por primera vez a la Argentina, le preguntaron a un rabino, ¿podemos ir a la Argentina y no necesariamente a Sion, que se escribía con Z, que es Israel? Y le dijo el rabino, así como en el abecedario de la A termina en la Z, Argentina va a terminar en Sion. Y para un 30% de mi familia eso se cumplió. Claro. ¿Y por qué Entre Ríos? ¿Por qué Entre Ríos? Porque hubo un varón alemán, filántropo, que era multimillonario, había construido los trenes de París a Estambul y se le murió su único hijo. Entonces, a partir de ahora, dijo él, mi heredero va a ser el pueblo judío de Rusia que está siendo perseguido. Él compró terrenos en Moisésville, en la Pampa Húmeda, donde traían los colonos judíos las semillitas de girasol que comían, y así entró el girasol a la Argentina, que hoy es una potencia mundial en girasol, y también compró en Entre Ríos. Claro. Y ahí en Entre Ríos le adjudicaron las parcelas a mi familia, que se instaló ahí hasta que mi bisabuelo Miguel tuvo el 3er hijo y era muy chico el espacio para desarrollar su actividad de relojero, joyero en ese lugar, y fue a la estación de trenes de Villa Clara y dijo, deme pasaje para la última estación, que era Corrientes. Y así se instalaron acá y él arreglaba los relojes de la Casa de Gobierno, de la Catedral, y toda la familia fue desarrollándose acá. Claro, uno piensa, cuando contás la historia, parece como una historia, qué sé yo, un cuento, casi una película, ¿no? Pero fue una epopeya realmente, llegar hasta donde llegaron, cruzar el océano en las condiciones en las que se cruzaba en ese momento, llegar a la Argentina, ir a Entre Ríos sin saber a dónde estaban yendo en realidad, y después finalmente venir a Corrientes, ¿no? Es una historia verdaderamente, fue un enorme trabajo llegar a donde llegaron. Además era mandatorio venir en 3ª clase, con lo que
porque uno dice, bueno, salieron de Odessa, navegaron por el Mar Negro, cruzaron Estambul, los Dardanelos, Sicilia, Nápoles, Génova, pero venían metidos abajo, hacinados, se declararon epidemias de sarampión, tuvieron que bajar gente en distintos puertos, Claro. muertos que tuvieron que tirar por la borda. Es decir, todo eso está documentado día a día en mi libro, por dónde fueron pasando, porque era muy burocrática la colonización judía, la empresa, y se registraba cada dato por más mínimo que sea. Entonces eso me permitió, sumado al hecho de que cuando llegaron a Entre Ríos hubo una epidemia de tifus, que fue, por supuesto, escrita y enviado el reporte al Ministerio de Salud Pública, tengo todos los detalles de cómo fue exactamente el viaje y cuántos salieron de Odessa, cuántos subieron en Génova, cuántos bajaron en la Argentina, cuántos existían todavía en el censo de 1895, con lo cual mi hija, que hace estadísticas y es médica epidemióloga, hizo todo un estudio en un Excel, que uno tiene un código QR ahí para entrar, y a través del cual uno puede seguir la trayectoria de cada uno de los colonos. Claro, es decir que, por eso digo, no, esto no es solamente una historia familiar, sino que en realidad es una investigación muy completa de el destino que tuvieron cada una de esas personas que llegó en el Orión. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más escenarios.